Que tengan muy buen día a todos, aunque es muy tarde, pero muchas felicitaciones. Esperamos que se hayan pasado muy bien en compañía de su familia y esperamos también que todos ustedes se estén guardando en salud. En estos días no solamente tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver también con la vida o la muerte, y no solamente de nosotros, sino de aquellas personas con las que convivimos. Por favor, guárdense. Aquí estamos nuevamente para servirles y bueno, desearles que el Señor cumpla su propósito en su vida. Y por cierto, no se vayan a perder un mensaje extra que tenemos para ustedes para el año que entra. Aparte de la predicación en la mañana, les vamos a mandar otro mensaje. Bueno, pues hoy le toca nada menos que a mi esposa compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias, muy buenos días. Espero que todos hayan pasado Navidad y sobre todo porque Jesús es el propósito de la Navidad. Bueno, pues en esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en Juan 10, 22 al 42 y que podamos estar con nuestra Biblia en mano para que podamos estar verificando lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor en Juan 10, 22 a 42. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús la palabra que nos has dado, Señor, porque sabemos que es la revelación tuya para nuestras vidas, Señor, para que conozcamos que Jesús es el Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos siga alumbrando para poder entender tu palabra. Te rogamos, oh Dios maravilloso, que tú te manifiestes en cada hogar y que tu Espíritu Santo se mueva en
nuestros corazones y prepare nuestros corazones para que tu palabra caiga en tierra firme. Te damos gracias por toda tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta prédica es las afirmaciones de Jesús. Si nos damos cuenta por el pasaje que leímos, todo este discurso es la continuación de una disensión entre los judíos, de que los que no creían en Jesús, que eran maestros de la ley, y los que habían creído en Jesús. Acerca de las enseñanzas de Cristo se causaba una gran división. Dicen por ahí que cuando una ropa se desgarra, es fácil, ¿no? En un instante, en un momento se desgarra, pero cuando hay que repararla, se lleva más tiempo. Y en este caso, Jesús lo que está haciendo es tratar de reparar el concepto que ellos tenían del Cristo. Entonces, es por eso que Jesucristo se presenta de nuevo como el gran pastor. Si usted recuerda las prédicas pasadas, todas han hecho énfasis en el pastor. Ahora Cristo se presenta en este momento como el grande, por quien es Él. Por eso se está presentando como el gran pastor. Algo que debemos nosotros entender es que para los judíos este término era muy conocido entre ellos, ya que se identificaba a los gobernantes como los pastores del pueblo. A los reyes mesopotámicos como Hammurabi eran llamados pastores, y los bastones que llevaban los faraones representaban el báculo del pastor. Todo el Antiguo Testamento presenta a Dios como el pastor de Israel. Así que Jesús se presenta en este momento como el gran pastor a través de estas fenomenales afirmaciones que realizó, ¿sí? Porque no estaba revelando, porque ellos ya tenían el conocimiento de la ley, no estaba declarando, porque no se estaba presentando por primera vez, sino que él estaba afirmando lo que la ley decía, ¿sí? Así es que él, a través de estas afirmaciones, se está presentando como el gran pastor, ¿sí? Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Del versículo 22 al 24 está hablando de una situación común entre los judíos, ya que en esta fiesta se conmemoraba la derrota de los sirios. No quiero hacer mucho énfasis en esto, porque lo que realmente la palabra nos está declarando o afirmando es otro punto. Pero en esta fiesta se conmemoraba la derrota de los sirios, la recuperación de la independencia de los judíos, así como la purificación del templo, del altar en el año 164 a.C. Todo esto era porque Antíoco IV Epífanes, que era coronado como rey de Siria, estaba muy fascinado con las enseñanzas griegas, estaba muy impresionado por los griegos, y entonces él decidió helenizar al pueblo de Israel, prohibiéndoles a los judíos que siguieran sus costumbres y tradiciones, hasta que un grupo de judíos al mando de Matatías y sus 5 hijos, a los cuales se les llamaron más adelante los macabeos, comenzaron a rebelarse como los invasores sirios, negándose a realizar actos que iban en contra del culto de Dios o de Yahvé. A pesar de que era una minoría frente al ejército sirio y sostuvieron una guerra muy difícil, la ayuda del Señor fue manifestada, proveyendo fe y decisión brillante estrategia para que finalmente ellos tuvieran la victoria. Entonces, en esta fiesta se conmemoraba el retorno de la libertad del pueblo judío. Era algo así parecido como el retorno de la vida, el retorno a la vida después de la muerte. En recuerdo de ello, celebraban esta fiesta, y la Biblia dice que Jesús se paseaba ahí en el templo junto al pórtico. Algunos escritores dicen que porque hacía tanto frío, como dice aquí, que era el invierno,
para calentarse los pies. Pero mientras él estaba haciendo esto, vienen los judíos y le empiezan a decir a Jesús que hasta cuándo los iba a tener en esta situación de saber si realmente era el Cristo o no. Entonces él comienza con su primera afirmación. Afirmación número 1. Jesús afirma ser el Mesías, ¿sí? ¿Cómo es que Jesús trata de demostrar a los judíos que Él es el Cristo? Bueno, Jesús se había declarado abiertamente desde un principio que estuvo en Jerusalén. Recordemos que Jesús ya había tenido un encuentro con la samaritana. Y fíjense que cómo es que todos los judíos conocían y esperaban que hubiera un Mesías o el Cristo. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús ya se había declarado como que Él era el Mesías, Él era el Cristo que el pueblo judío estaba esperando. Y también con el ciego, si recordamos el evento que nos fue predicado en Juan 9, 36 al 38, nos damos cuenta que también este ciego de nacimiento se le había sido revelado Jesús como el Cristo. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo. Él es. Entonces no había ninguna duda de que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él ya se había declarado, por lo menos a estas dos personas, que él era el Mesías. Jesús demostró por medio de sus milagros que obraba claramente que él era el Mesías prometido. Os lo he dicho, les dice en el versículo 25, os lo he dicho, pero ¿qué es lo que pasa? No me creen, ¿sí? No me creen. ¿Por qué? Porque ya se los había dicho, pero el problema es que no me creen. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos realmente no estaban interesados en saber si él era el Cristo. Los judíos estaban celosos por las obras que Jesús estaba haciendo, porque sabía más de la ley y hablaba de la ley con mucha contundencia, con mucha dirección. Entonces, esto les incomodaba a los judíos. Ellos no estaban espiritualmente dispuestos a reconocer en Jesús a un Mesías. ¿Por qué? Porque ellos concebían que el Mesías que les iba a venir a salvar tenía que ser un libertador político-militar, ¿sí? Un general fuerte, con armas, con mucha, con otra presentación, ¿verdad? Y por eso es que tampoco estaban dispuestos a reconocer que Jesús era el Mesías. Las obras que yo hago, decía Jesús, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nadie podía hacer tales obras como Jesús si Dios no estaba con él. Y recordemos lo que dice Nicodemo, ¿sí? Cuando Nicodemo encuentra a Jesús, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Entonces, Jesús afirmaba ser el Mesías a través de sus obras. Que ellos no le reconocieran como el Mesías no era por falta de claridad en las palabras de Cristo, sino en sus prejuicios, en su incredulidad, ¿verdad? Porque ellos habían decidido no creer. ¿Sí? Entonces, como muchos a veces, ¿verdad? Que les decimos, mira, acércate al Señor, conoce al Señor, y muchos dicen, si hubiera un Dios, no habría tanta hambre en el mundo, como si fuera responsabilidad de Dios, ¿no?
Si hubiera un Dios, no hubiera tantos niños abandonados, como si Jesús abandonara a los niños, ¿no? Entonces, la incredulidad cegaba sus ojos, precisamente porque se aferraban a su propia suficiencia. Ellos daban a entender que estaban perplejos por falta de pruebas, pero Jesús, que sabía que no era por falta de pruebas por lo que no creían, sino era por sobra de incredulidad, ¿sí? Ellos tenían falta de fe. Fíjense, conocían la palabra, pero no tenían la fe o la certeza de que iban a recibir a un Cristo. Entonces, esto nos enseña también que nosotros no debemos pretender enseñar a Dios cómo debe revelarse a nosotros. A veces decimos, ay, pues si Dios está conmigo, pues que ya haga algo ahorita, ¿verdad? Ay, pues si Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida, pues que ya cambie a mi marido, ¿verdad? O que ya cambie a mi hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que Dios es soberano y Él se revela a los seres humanos y nosotros deberíamos estar agradecidos en la forma en que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Quiero decir esto y hacer énfasis. Muchos hablan hoy en día sobre las nuevas revelaciones. Déjenme decirles, no hay nuevas revelaciones para el ser humano. Las revelaciones de Dios para la salvación están en su palabra. Y una de las cosas que nosotros podemos recibir de Dios y debemos pedir a Dios es iluminación para poder entender las revelaciones de Dios. Las obras y los hechos de Jesús demostraron que Él era quien decía o sostenía ser, ¿sí? Miren qué importante es el testimonio. Hace unos días yo sufrí una pena terrible, porque una persona que es un medio de trabajo para mí, me estaba hablando de una cristiana que no se conducía como predicaba. Y terminó diciéndome, después de todas las cosas que me mencionó que hacía esta cristiana, me decía, yo prefiero ser católica esporádica que cristiana hipócrita. ¿Saben? Yo sentí una vergüenza ajena tremenda, porque esto quiere decir que muchos de nosotros a veces no estamos reflejando lo que creemos, no estamos reflejando lo que sabemos. Y ¿saben una cosa? Es un mal testimonio. Esto quiere decir que Jesús, Él sostenía y demostraba quién decía Él ser. Y nosotros los creyentes debemos hacer lo mismo. A pesar de las pruebas de su poder, los extremistas religiosos no creyeron en las afirmaciones de Jesús. ¿Saben por qué? Jesús afirmó que ¿por qué no creían en Él? Porque no eran sus ovejas. Ahora, Jesús hace un contraste para hacerles ver a los judíos que no eran sus ovejas porque Él conocía sus ovejas. Jesús hace un contraste entre los extremistas religiosos y las ovejas del Señor. Algo así como entre creer y no creer, ¿sí? Los extremistas religiosos no pertenecían a Dios. Sostenían, fíjese usted, los extremistas religiosos eran los fariseos. La Biblia dice que eran maestros de la ley. O sea que conocían la palabra del Señor y sostenían ser seguidores de Dios, pero era solamente una manifestación verbal. Por eso Jesús en una ocasión dijo, hagan como ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no había congruencia entre lo que sabían y lo que vivían, ¿sí? Y así estaban estos judíos. Era una manifestación verbal que eran seguidores de Dios, pero realmente no lo eran. Yo tengo el testimonio de mi papá. Mi papá es una persona que si usted habla de Dios con él, mi papá dice, no, sí, para mí Jesús, Chuchito, yo todos los días le pido, yo todos los días me encomiendo a Él. Es más, sabe, mi papá es escritor,
le gusta escribir muchos poemas a Dios y no sabe todas las cosas hermosas que le dice a Jesús. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que mi papá nunca ha confesado sus pecados ni se ha apartado de ellos. Entonces, hay una grande diferencia, ¿sí? Podemos saber toda la Biblia que querramos, podemos decir que somos inteligentes y que somos los mejores en la palabra del Señor, pero no vivirla. Los fariseos eran maestros y sus corazones y sus vidas estaban alejadas de Dios. ¿Por qué? Se veía, querían matar a Jesús, la ley decía no matarás y ellos querían matar a Jesús, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que sus vidas estaban alejadas de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús sostenía, ellos lo rechazaban. Jesús decía, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y ellos no lo querían aceptar. Y lo que Jesús pensaba era, no es que no me crean, me creen. Lo que pasa es que no están dispuestos a seguirme como siguen las ovejas a su pastor. Fíjense, hay una gran diferencia. Podemos conocer de Jesús. Y yo creo que estos tiempos, ¿no?, que estamos festejando, nos hacen saber. Yo oigo que en muchos países se festeja la Navidad. Y vuelvo a mencionar como al principio, el espíritu de la Navidad es el nacimiento de Jesús. La Navidad habla del nacimiento de nuestro Salvador. Y todo el mundo conoce que tenemos un Redentor y todo el mundo sabe que hay un Salvador, ¿sí? La mayoría de la humanidad tenemos conocimiento de este hecho. El problema es que no estamos dispuestos a seguirle, ¿sí? Porque sabemos que es un compromiso. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo más difícil que se nos hace es seguirle, porque nosotros tenemos nuestras propias concepciones de lo que debemos ser y Dios tiene las suyas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se nos hace difícil y no estamos dispuestos a seguir al Señor como siguen las ovejas a su pastor. Fíjense, así que Jesús afirmó que no eran sus ovejas, porque Jesús afirma que sus ovejas son aquellas que menciona, oyen su voz, son receptivas a la voz del pastor, disciernen y obran de acuerdo con ella. Es más, los pastores, cuando silban, sus ovejas conocen su silbido, ¿cierto o no? No las llama por su nombre, les silba y las ovejas le siguen, ¿sí? Y lo mismo él piensa de los seres humanos. Los que somos sus ovejas oímos su voz, somos receptivas a la voz del pastor, disciernen y obran de acuerdo a la voz de Dios, conocen su voz y responden. Fíjese, aquí hay una gran diferencia. No solamente escuchan su voz, sino responden a su voz. Cuando Él las llama, vienen y hacen lo que Él dice. Si el pastor se mueve a la derecha, las ovejas se mueven a la derecha. Si el pastor brinca, las ovejas brincan, ¿sí? Entonces, no solamente oyen su voz, sino que responden a la voz del pastor. No tratan, fíjense, las ovejas nunca tratan de llamar a su pastor para meterlo en sus planes, ¿verdad? Las ovejas nunca le dicen al pastor, por acá nos vamos, vente, síguenos. No, es al revés. El pastor guía a las ovejas, no las ovejas al pastor. Conocen la voz, y fíjense, otra característica de las ovejas de Jesús es que conocen la voz de los pastores falsos. A veces a mí me causa algo de molestia, y les soy sincera, que a veces me dicen, ¿puedo ir a tomar un curso a tal iglesia? Yo pregunto, ¿conoces al pastor? ¿Sabes lo que está enseñando? ¿O por qué te interesan sus enseñanzas? ¿Verdad? O sea, digo, las ovejas debemos seguir al pastor. Dice, Él las conoce. Esta es otra característica de las ovejas de Jesús. Él conoce a sus ovejas. Son conocidas por Él.
Yo te pregunto, cuando tú te hincas a orar, ¿el Señor sabe que eres tú? ¿Te conoce? Cuando tú le pides en oración, ¿el Señor te conoce? ¿Son conocidas por el pastor? El pastor responde a las ovejas y a su fe y confianza en él. Por eso la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque el justo es conocido por Dios, ¿sí? Él se preocupa profundamente por ellas, ¿sí? Cuando nosotros como ovejas del Señor recurrimos a Él se preocupa por los problemas que estás pasando, está viendo los peligros que estás enfrentando, está dispuesto a cambiar las circunstancias para que tú estés bien, ¿sí? Esa es la diferencia de ser una oveja del pastor, ¿sí? Les da un trato personal y las conduce y las cuida, ¿sí? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hace también un tiempo yo estaba escuchando de alguien que pedía la opinión pedía la opinión del grupo de oración para tomar una decisión. Yo estaba pensando, ¿no sabrá que Dios le conoce? ¿No sabrá que a Él es al que le tiene que preguntar? ¿Sí? La Biblia dice que también las ovejas le oyen, Él las conoce y ellas le siguen. Fíjese, las ovejas siguen al pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo obedecen. Muchas veces nosotros decimos, vamos a alabar al Señor con cánticos, con brincos, con todo lo que se nos ocurra. Como dice el canto, remolineando, ¿no? Vamos a alabar al Señor. Pero saben que la mayor alabanza que Dios puede recibir es la obediencia de sus ovejas. Esa es la más grande alabanza que podemos darle al Señor, sabiendo que Él va delante de ellas. Tenemos que tener la confianza de que Él, si nosotros seguimos al Señor, Él no, dice el Señor, que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Entonces tenemos que aprender a confiar plenamente en Él y echarnos el clavado y saber que si nos aventamos el clavado, Él nos va a cachar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él, ¿sí? Y por eso debemos obedecerle con toda determinación, con toda confianza. Yo recuerdo que tuvimos un miembro de la iglesia aquí que yo le preguntaba, oye Rafa, ¿y ya entregaste tu vida al Señor? Perdón, ya dije el nombre. Y él decía, bueno, lo bueno es que no está aquí. Entonces decía, no. Y yo le decía, ¿por qué no estás convencido de lo que te hemos enseñado? Y decía, lo que pasa es que tengo miedo porque Dios me va a cambiar mis planes. Y yo le decía, oye, pero debes creer que Dios tiene mejores planes que tú para tu vida, ¿sí? Porque Dios conoce el presente, el pasado, el futuro, y Él tiene propósitos para tu vida. Entonces, la Biblia dice que las ovejas de Jesús le siguen, lo obedecen. Él va delante de ellas para retirar todo obstáculo y peligro, ¿sí? Mire, cuando yo me fracturé la rodilla, fui a mis terapias, me operaron, fui a mis terapias y todo, y entonces cuando ya iba yo a empezar a caminar, me dijo el médico una cosa, ahora señora lo que tiene que hacer es elegir a una persona que camine derecho, que camine bien, y que usted la va a ir siguiendo paso a paso. Yo dije, pero ¿por qué? ¿No? Entonces me di cuenta al principio que yo empecé a caminar, cojeaba. Cuando yo empecé a seguir a una persona que caminaba normal, empecé a caminar paso a paso detrás de una persona. Recuerdo que íbamos a los centros comerciales y yo veía a alguien y íbamos paso a paso, paso a paso. Y ¿saben una cosa? Que cuando yo regresé con el médico le pregunté, doctor, véame, creo que ya camino bien. Entonces me dijo, a ver, camine de allá hacia acá, y lo hice. Y entonces él me dijo, efectivamente su cerebro ya se reprogramó. Entonces fíjense lo importante que es obedecer
y seguir paso a Jesús. Paso a paso, sin desviarnos. Los discípulos y ovejas de Cristo han de procurar seguir de cerca las pisadas de Jesús, ¿sí? De cerca, paso a paso. A veces nosotros queremos, Señor, bendíceme todo lo que me vas a bendecir en toda mi vida, pero ahora, ¿verdad? Cuando todavía no lo sabemos manejar, entonces necesitamos ir paso a paso con Jesús. Jesús afirma que Él como Cristo le da a sus ovejas beneficios. Fíjense, dice, y yo les doy vida eterna. El mayor bien del ser humano es la vida. ¿Han escuchado ese eslogan que dice, vivir es increíble? ¿Verdad? Sí, es cierto. El ser humano lo mejor que ha experimentado es la vida. Vivir es increíble. La vida eterna, fíjense, Jesús no solamente nos promete darnos vida para esta tierra, sino nos promete dar vida eterna, ¿sí? O sea que vamos a ser seres que no vamos a morir, ¿sí? Y la vida eterna ya comenzó desde esta tierra, ¿sí? La vida eterna incluye una vida abundante mientras estamos en esta tierra, que comienza en el momento en que las ovejas se convierten en seguidoras del pastor. El hombre posee un alma inmortal. Cuando recibe a Cristo, usted recibe la vida eterna. Por eso, la dicha que Cristo provee es la vida eterna. Cristo la da. Nadie la puede conseguir por sus propios esfuerzos. Tú podrás vivir en esta tierra con el esfuerzo de tu trabajo, con tus conocimientos que tienes de tu carrera, con lo que quieras y mandes, pero la vida eterna no la puedes conseguir con eso, porque la vida eterna solamente Cristo la da. El hombre no puede merecerla ni alcanzarla, porque se obtiene por gracia. Por eso es que Cristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque esa vida eterna se recibe por gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado cuando le recibimos, presente y actual. Ya nos dio la vida eterna. Todo creyente, todo seguidor de Cristo está viviendo la vida eterna. Y dice Jesús otra cosa, que sus ovejas no perecerán jamás. Fíjense, Él evita que sus ovejas perezcan. La persona que verdaderamente está en las manos del pastor no se va a perder, no se va a desviar, no va a creer otras doctrinas, no va a creer otras señales, no va a creer. Tenemos que tener cuidado, hermanos. La Biblia dice que en estos tiempos, si fuera posible, aún los escogidos serán engañados. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer en las manos, en los brazos del Señor, para no ser engañados y no desviarnos de la doctrina de creer que Cristo es nuestro Salvador. Dice, no perecerán jamás. Y el pastor lo promete una y otra vez. Siempre está él prometiéndonos que no nos vamos no vamos a perecer. Y dice otra cosa, otro beneficio. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas están a salvo de alguien que quiera arrebatarlas. Miren, Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces el Señor no va a permitir que el diablo nos arrebate de su mano, porque su mano no es una mano humana, su mano es toda su grandeza, ¿sí? Las ovejas están a salvo cuando alguien quiere arrebatarlas, sin importar cuán grande sea el intento del diablo de matarnos, él no va a poder arrebatarnos de la mano del Señor. Las ovejas están seguras a salvo del maligno. Y dejemos de pensar, hermanos, nada de que hay las maldiciones generacionales. No, mi hermano, tú ya eres un hijo de Dios y estás en las manos del Señor. Hay que las enfermedades hereditarias. No, mi hermano,
Yo recuerdo que cuando yo iba a dar a luz a mi segundo hijo, yo estaba en el instituto bíblico y recuerdo que cuando me dio el primer dolor, yo le dije, Señor, ayúdame. Yo sé que tú dijiste que todas las mujeres íbamos a dar a luz con dolor, pero yo soy tu hija, Señor. Ayúdame. Y ¿sabe una cosa? Un dolor tuve y nació mi hijo. ¿Sí? Así es que debemos creer, ¿sí? Nada de que, ay, que parece que está endemoniado. Oiga, un creyente no puede estar endemoniado. Estamos en las manos del Creador, en las manos del Salvador. Entonces, olvidémonos de todos esos temores. El versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos los dioses, ¿sí? Es mayor. Fíjese, la seguridad de los religiosos en ese entonces estaba basada en la ley de Moisés, estaba basada en Jacob, estaba basada en el padre Abraham e incluso en David. Pero ¿sabe una cosa? Jesús está haciendo la afirmación. No se está basando en su autosuficiencia, está siempre relacionando todo con el Padre. Dice, el Padre que me dio esas ovejas es mayor que todos, ¿sí? Así es que si no crees en mí, cree que el Dios es mayor que todos, ¿sí? Estas comparaciones nos deben llevar a una deducción, mi hermano. ¿Somos cristianos o somos religiosos? ¿Sí? Porque déjenme decirles que a veces solamente cambiamos de denominación religiosa. Cambiamos del catolicismo al cristianismo, pero solamente nos basamos en orar por los alimentos, en venir a la iglesia cada 8 días, o sea, pura religiosidad, pero no nos esmeramos por seguir al Señor, ¿sí? Entonces, estas comparaciones que Jesús hace nos puede llevar a la reflexión. ¿Soy realmente un cristiano o soy un religioso? ¿O soy un religioso cristiano? ¿Verdad? Porque también puede ser, ¿sí? Ahora, la segunda afirmación que Jesús hace en su palabra en el versículo 30 dice, Él es uno con Dios, ¿sí? Esto es, Él es Dios mismo, ¿sí? Muchos los testigos de Jehová dicen que no, que Dios no puede tener un hijo, ¿no? Entonces, hay muchos argumentos, pero Jesús aquí está haciéndole la afirmación a los maestros de la ley, diciéndoles que Él es uno con Dios, pero no era la misma persona que Dios, Él era el Hijo. Lo que Jesús sostenía era que tenía la misma naturaleza de Dios. Eran unos en naturaleza, era divino, ¿sí? Jesús era divino. En esencia, Dios es espíritu, Jesús es espíritu. En poder, el mismo poder, cuando Jesús se humanó, no dejó todo su poder, ¿sí? Él tenía poder igual que el Padre. En ser, ¿sí? En gloria, ¿sí? Pues todo el mundo dice la palabra del Señor, que cuando una persona veía la gloria de Jesús, estaba viendo al Padre. Por eso Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Porque estaba mostrando la gloria de Dios mismo. Un ejemplo para poder entenderlo más o menos, es algo así como el matrimonio. Somos uno, ¿sí? Somos uno, somos dos seres iguales, tenemos la misma naturaleza, somos seres humanos, pero pensamos y tenemos funciones diferentes, ¿cierto? Es lo mismo de Jesús con Dios y de Dios con Jesús. Muchas buenas obras, decía Jesús en el versículo 32, hace énfasis, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Porque dice la Escritura que ellos en el momento que dijo Jesús que Él era uno con el Padre, tomaron sendas piedrotas, no crean que eran piedritas esas del río, ¿no?
No, tomaron losas para aventárselas porque lo querían, su intención era matarlo. Y por eso Jesús vuelve a hacer referencia. Muchas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me van a pelear. Imagínense, había alimentados más de 5,000 personas, ¿sí? Con 2 peces. Había hecho infinidad de sanidades, ¿sí? Es más, había demostrado su poder resucitando a Lázaro. Entonces, todas estas cosas que Jesús había hecho, las había hecho por su gracia divina. Porque Él no vino a eso. Él no vino a sanar, Él no vino a hacer nada de eso. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y por eso les pregunta, ¿cuál de ellas, cuál de todas estas obras les causa tanto enojo contra mí? ¿Sí? La gracia divina de sus obras les dejaba convencidos que ellos eran los villanos, que eran unos ingratos, ¿sí? Porque lo que había realizado Jesús no lo había hecho para asombrarlos, ni para suscitar curiosidad entre ellos, sino para hacerles bien y para hacerlos buenos a ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto me trae el recuerdo de que muchas veces tú has predicado el Evangelio, tú estás compartiendo la palabra, y a los que les hemos compartido a veces, que incluso recibieron a Cristo y que Dios hizo milagros en su salud, pero que ahora no le siguen, y es más, algunos regresan, ¿verdad? A veces hasta los alcohólicos anónimos porque piensan que en ellos sí creen, en ellos sí pueden creer, porque ellos sí les ayudan, ¿verdad? Yo me doy cuenta que el ser humano es malagradecido por naturaleza, ¿sí? O sea, no reconoce las bondades de Dios. Fíjense, aún así, con la actitud tan noble de Jesús, con estas preguntas, ¿por cuál de esas obras me quieren apedrear? Con la que Él les explicaba, esta actitud de Jesús tan noble, tan humilde, los hacía enfurecerse más. ¿Por qué? Porque no tenían un motivo para acusarlo. No tenían un motivo. Recordemos que esta pregunta que los judíos le hacen a Jesús es para tendiéndole una trampa, para que Él dijera algo en contra de la ley y así poderlo acusar y matar. Fíjense, la acusación que ellos utilizan es: no te queremos no te queremos matar por las obras que haces, sino porque te haces Dios. Yo les pregunto, ¿se estaba haciendo Dios o era Dios? Era una muy mala excusa, ¿no? Que dan para justificar el deseo de su corazón, el atentado contra el Señor. Lo querían matar. Y decían absurdo tras absurdo, ¿sí? No se les podía sacar de su endurecimiento espiritual, como algunas personas cuando les hablamos de Cristo. Decía mi abuelita, si tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, a veces aunque les muestres, aunque les digas, aunque Dios esté haciendo obras maravillosas en su vida, siguen sin creer en Jesús, ¿sí? Y esto es por la dureza de su corazón, ¿sí? El vivir lejos de Dios endurece el corazón. La verdadera razón era que su intención era que Jesús dijera algo en contra de la ley para poderle acusar y matar. Ellos le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Su coraje y su rabia era que Jesús les hablaba con contundencia y evidencias de que Él era Dios, ¿sí? De que Él era el Mesías, ¿sí? Pero siempre, cuando una persona habla con contundencia la palabra del Señor, la gente se enoja, ¿cierto? Yo he escuchado muchas críticas. Ay, pero si él lo que hacía, ¿no? Yo recuerdo que hasta el mismo diablo, un día mi esposo estaba reprendiendo a un endemoniado, y el diablo le dijo: yo sé quién eres tú, yo sé todo lo que hacías, ¿no? Tratando de acusarlo, y sabiendo el miserable que mi esposo ya había sido perdonado, él era una nueva criatura y él estaba siguiendo a Cristo.
Ajá. Así cuando nosotros le decimos la verdad a la gente, empiezan las críticas, empiezan a sacar tus áreas débiles para tratarse de justificar. Yo he escuchado críticas de los que predican la palabra de Dios y si el predicador o el que ministra dice las cosas con modestia y mansedumbre, dicen, ay, es un cobarde, él no te va a decir la verdad, ¿no? Si lo hacen con denuedo, si lo hacen como Jesús lo hacía con contundencia, les llaman, ay, son unos insolentes, creen que son perfectos, ¿no? Entonces, nunca cuando tú le hablas a una persona con denuedo, va a aceptar sus errores. Ellos tenían un celo hipócrita por la ley, porque realmente conociendo la palabra, no la practicaban. La tercera afirmación que Jesús hace es, Él es el Hijo de Dios. Jesús demostró la incoherencia que había en ellos como creyentes. Los refirió a su historia, les dijo, ¿cómo es que ustedes podían llamar dioses a sus jueces? Porque se les había dado la palabra para gobernar, para significar que eran representantes de Dios entre los hombres. Entonces les dice, ¿cómo es que ustedes pueden decirle a sus jueces dioses y a mí que el Señor, yo que sostengo que el Padre me santificó? Fíjense, el Padre lo apartó, le dio una misión especial para su labor de Salvador, ¿sí? Dice, ¿cómo que a mí que el Padre me santificó, a mí no me quieren matar porque digo que soy hijo de Dios? Ajá. Entonces nos damos cuenta, ellos tenían un corazón endurecido, no era que realmente estaban celosos de la ley. La afirmación número 4 dice, Dios está en él y él está en Dios. Fíjense, no es lo mismo creer en Dios que estar en Dios, ¿cierto o no? ¿Sí? Yo puedo tener todo el conocimiento de Dios, es más, muchos universitarios ahora se les deja leer la Biblia y tienen conocimiento de Dios, pero no están en Dios, ¿sí? Esta es la presencia viviente de cada uno en el otro. Jesús y Dios son una solamente, un solo espíritu, un solo ser y tienen una sola naturaleza que es divina y tienen un propósito y una obra. Ajá, ahí lo podemos leerlo en Colosenses 2:9. Nos damos cuenta que la Biblia habla de Jesús dice, porque en él habita, hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Entonces, Jesús estaba afirmando que Dios estaba en él y que él estaba en Dios. Advierte que las obras que Jesús demuestran la presencia viviente de Dios en él. Jesús no decía, yo soy el que hago las obras. Jesús decía, el Padre que me dio las ovejas, el Padre que hace estas obras, las obras que hace el Padre. ¿Sí? Jesús siempre estaba refiriendo a Dios. Los milagros de Jesús eran obras de poder y de gracia, de manera que al verlas quedasen sin excusa o sin duda de que Él era el Cristo. ¿Sí? El versículo 38 dice, para que conozcáis o aprendan o crean o entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Con estas últimas frases Jesús declara no solo su unidad con el Padre, sino que la mutua inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Que estaba unido de un modo inseparable con su esencia, que era Dios. Su común unión con el Padre. ¿Sí? Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. Después de escuchar estas afirmaciones de Jesús, ¿cómo sabes tú como oveja
cuando Dios te habla? ¿Cómo sabes tú? A lo mejor hablábamos acerca del religioso o creyente, ¿no? Porque muchos reciben a Cristo como su Salvador, pero no leen la palabra. La palabra es la que nos revela a Cristo, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos falta de fe, aun cuando estamos viendo las obras de Dios en nuestra vida, porque no escuchamos la voz de Dios. No sabemos reconocer la voz de Dios porque no estamos habituados a escuchar, ¿sí? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabes tú que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabes que Dios te habla a través de su palabra? La Biblia ha tenido muchísimos cambios, tiene muchísimas traducciones y todo, pero ¿cómo sabes tú? Porque acuérdate que Dios es un Dios personal. ¿Cómo sabes tú cuando Dios te habla? ¿Cómo sabes que es Él? ¿Cómo reconoces su voz? ¿Cómo reconoces su voz, no? A veces, no, el Señor ya me lo reveló. O sea, ¿ya te lo reveló? A ver, ¿cómo? ¿A través de qué te lo reveló si no lees la Escritura, si no la estudias, si no conoces el carácter de Dios, ¿sí? Pero dice, cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos un beneficio. Dice la Biblia, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Si tú no permaneces en intimidad con Dios, déjame decirte, muchas de tus decisiones están siendo falsas. ¿Por qué? Porque no conoces la voz de Dios, porque el Espíritu Santo no te está guiando, no te estás dejando guiar, no estás siguiendo a Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es lo que pasaba con estos judíos, con estos maestros de la ley. Para él eran locura, ¿sí? Estaban desesperados porque no podían encontrar en Jesús una falla, ¿sí? Y ¿saben una cosa? ¿Por qué razón no podían entender las palabras, los hechos de Jesús? Porque el hombre natural no puede entender. Porque dice la Escritura que se han de discernir espiritualmente. Hay otra cosa que debemos entender, hermanos. Las personas que recibimos a Cristo necesitamos ser personas espirituales para poder seguir a Cristo. ¿Cómo es que podemos seguir a Cristo? Solamente en una forma. Es una combinación entre la educación en el conocimiento de la palabra del Señor y la convivencia con Él. Cuando tú oras, Dios te contesta a través de su palabra. Si tú solamente oras, estás haciendo un soliloquio, ¿sí? Dios siempre está interesado en contestar tu oración, pero tú necesitas conocer la palabra para conocer la respuesta de Dios, ¿sí? Para poder seguir a Dios es una combinación entre la educación y el conocimiento de la palabra y la convivencia diaria con Él, porque solamente así podemos estar como Jesús estaba en el Padre, con una común unión con Él, ¿sí? Tener el mismo propósito de vida, tener el mismo deseo de su corazón, solamente con estas dos cosas. Y si leemos el versículo 41 con el que casi termina nuestra prédica de hoy, dice el versículo 41, te voy a invitar a que lo leas. 10:41 dice, y muchos venían a Jesús y decían, fíjense lo que decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, porque Juan no hizo milagros. Juan bautizaba y predicaba y decía, arrepentíos o convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ellos dicen, y Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad.
¿Cómo sabían ellos que lo que Juan había dicho de Jesús era verdad? ¿Cómo lo sabían? Conocían las Escrituras, conocían lo que estaban esperando del Mesías, conocían lo que iba a ser, las señales que el Mesías iba a hacer. Miren, el peligro de no conocer la palabra del Señor, número 1, dice la Escritura, que en estos tiempos aún los escogidos pueden llegar a ser engañados, porque el anticristo va a hacer señales parecidas a las de Jesús. Recordemos que el diablo es un imitador, es un engañador, y él va a querer hacer las cosas que Jesús hizo para confundir a la gente. Pero si tú eres una persona espiritual, el Espíritu de Dios te va a señalar si es verdad o no. Un ejemplo muy fuerte que tenemos en la humanidad son las de estos dos hombres que levantaron estas sectas, la de David Koresh y la de Jim Jones. Ajá. Gente que por no conocer la Escritura, por no escudriñar la Escritura, por no filtrar los conocimientos que estos hombres les dieron, fueron a la muerte eterna, porque por flojos, por no conocer, por no investigar, por no escudriñar las Escrituras, se fueron a la muerte eterna, ¿sí? Y aquí nos dice la Escritura que el resultado de los judíos que escudriñaban la Escritura pudieron filtrar las evidencias o las afirmaciones que Jesús hizo y creyeron en él, ¿sí? Una de las cosas que a mí me impacta mucho del libro de Juan es que dice la Escritura que todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo o el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Muchas gracias, espero que hayas aprendido algo y te recomiendo, no dejes leer la palabra del Señor y mantente en los brazos del Señor en íntima relación con Él. Pregúntale todas tus dudas, acércate a Él con confianza, eres una oveja del Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar.